Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tengo el honor, en nombre de la Asociación Karl Rahner, de tener con nosotros un ponente de excelencia. Tenemos al profesor Miguel Llorente Acosta, que es médico forense, es profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada, es asesor de la Unidad de Igualdad de nuestra universidad y ha ocupado muchísimos puestos de responsabilidad. Ha sido director del Instituto de Medicina Legal de Granada, coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, delegado de gobierno para la violencia de género, dependiendo del Ministerio de Igualdad, colaborador con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con la Unión Europea en temas de bioética y de criminalidad, por supuesto, autor de numerosos artículos y publicaciones científicas. Él se define como un apasionado de la poesía. Es un hombre polifacético. Yo lo defino como un amigo, como un gran compañero y enormemente comprometido con nuestra sociedad, la sociedad de su tiempo, y su compromiso va mucho más allá de las aulas y de los institutos de investigación, pues puesto de manifiesto su presencia esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y gracias a la Asociación Karl Rahner por invitarme. Para mí es un honor hacerlo, poder compartir con todos ustedes, con todas ustedes, pues esa digamos, necesidad de incidir sobre la realidad para tratar de modificarla y mejorarla. Cuando llegamos a un momento histórico de nuestra sociedad, al final lo recogemos con una labor que otras personas antes han hecho todo lo posible para mejorarla según se la encontraron. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad incidir sobre el contexto en el que nos encontramos para ir corrigiendo algunas de las cuestiones que todavía son deficitarias, para corregir o modificar algunas de las cuestiones que todavía generan injusticia social, para tratar, en definitiva, de mejorar lo que es la convivencia y lo que es el bienestar. Y además, desde la medicina, pues siempre tenemos ese doble compromiso de abordar no solo la salud entendida como ausencia de enfermedad o achaque, como dice la OMS, sino como el mayor grado de bienestar físico, psicológico y social de la persona y de la comunidad. En el fondo, la medicina tiene también ese objetivo social, no solo el individual o el clínico, y la medicina legal aborda exclusivamente esa dimensión social de la medicina. Además, ahora está muy de actualidad, porque durante mucho tiempo prácticamente los médicos forenses nos relacionábamos o estábamos dirigidos a la autopsia, ¿no? Parecía que éramos los médicos de los muertos, como decían antiguamente, y cada vez es más vida lo que abordamos y cada vez es más social la vida que abordamos, ¿no? Ahora está muy de actualidad lo que son los determinantes sociales de la salud y todo lo que dentro de la sociedad influye en la salud. De hecho, se dice que influye más en la salud el código postal que el código genético, y todo eso es lo que tenemos que tratar de abordar para mejorarlo. Y dentro de esos determinantes sociales de la salud, del bienestar, de la convivencia, también está la violencia. La violencia es un determinante social que produce problemas de salud, problemas muy serios de salud. Ahora vamos a abordar algunos cuantos, pero cuando yo explico en medicina la violencia de género, no solo explico la visión forense de cómo hay que valorar a una mujer que ha sufrido violencia, de cómo hay que extraer el estudio, de cómo hay que abordar una autopsia, sino que también abordo el tema de cómo su salud se ve afectada, porque tenemos que tratar esa salud y porque tenemos que usar esa alteración de la salud como un elemento de prueba, un indicio, una evidencia para poder resolver el caso judicial, el caso forense. Por lo tanto, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Antonio, por todo el proceso para traerme esta tarde aquí. Muchísimas gracias, Agustín, por tus palabras tan cariñosas, por tu amistad y compañía en la facultad, que son de las personas que cuando te las encuentras por el pasillo parece que se encienden las luces automáticamente de la alegría que uno siente al verlo. De manera que aquí en este grupo de amigos y amigas vamos a tratar el tema de la violencia de género. Y lo vamos a hacer pues con un recuerdo a un caso que se ha conocido esta misma mañana. Lo conocí esta tarde. Una mujer, justo después de dar a luz, estando en el hospital todavía, ha sido apuñalada por su pareja, al parecer, según se recoge en la información, porque ella le planteaba romper la relación, el divorcio, la separación, cosa que él no aceptaba y que se ha traducido en esa agresión, que es el factor de riesgo más importante. Es decir,
Cuando un hombre maltrata, luego explicaremos por qué a una mujer, lo hace con el objetivo del control, y cuando percibe que pierde el control es cuando da el paso a la posibilidad de ejercer el homicidio, ¿no? Como diciendo, si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie, ¿no? Es ese factor de actuar contra lo que considera o contra quien considera que es de su propiedad. Las mujeres cuando se entran en esa relación, pero también los hijos e hijas. Y estamos en un momento histórico terrible, el peor de toda la serie histórica según los datos que conocemos. Nunca antes, en un mes de abril, habían asesinado a 7 niños y niñas en el contexto de la violencia de género. El año que más niños fueron asesinados fue en el año 2017, que asesinaron a 7, pero asesinaron a 7 durante todo el año. En abril habían asesinado solo a 2. Este año en abril han asesinado a 7. No sabemos cómo va a evolucionar, pero es una situación terrible porque son víctimas de una violencia que fundamentalmente se origina en ese control, en ese dominio sobre la madre. Ellos son las víctimas consecuentes a ese escenario que crea el agresor. Y estamos hablando, según los datos estadísticos que tenemos desde el año 2003, de 1.248 mujeres asesinadas a día de hoy y de niños 55, más los últimos 2 que se han conocido en el día de ayer, que fueron asesinados en el Prat de Llobregat, ¿no? Situaciones de violencia que, para que vayamos contextualizando, ¿no? Nunca hay que comparar la violencia como ánimo de ver cuál es mayor, cuál es peor. Eso es un elemento que no sirve para nada y además tampoco aporta ninguna conclusión válida. Pero, por ejemplo, para que contextualizamos la dimensión y la gravedad del problema. En España, ETA, que es una banda terrorista reconocida por su crueldad, todo lo que se diga es poco, asesinó en 40 años a 857 personas. La violencia de género en 20 años, 1.248 mujeres más, 57 niños. El terrorismo yihadista, que también es un terrorismo que ha impactado terriblemente, este año se han conmemorado el 20 aniversario del atentado de Atocha, pues ha asesinado aproximadamente, hay algunas cifras que bailan, pero unas 230 personas, como máximo. La violencia de género, 1.248 mujeres y 57 niños. Entonces hay una realidad violenta que no genera esa percepción de riesgo ni de problema social como vamos a ver. Por tanto, tenemos que entender por qué existe ese distanciamiento respecto a la violencia de género, respecto a la violencia contra las mujeres, y para eso tenemos que ver en qué se diferencia respecto a otra violencia. Porque violencias hay muchas. La propia OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, recoge múltiples violencias, y las violencias tenemos que analizarlas desde su origen. Porque cuando analizamos las violencias sobre el resultado, aquí tenemos 2 casos con una materialización, con un resultado muy similar. Uno el de Miguel Ángel Blanco, el terrible asesinato cometido por ETA, y otro en un ajuste de cuentas reciente en una banda de narcotraficantes, en los que la violencia fue similar, ¿no? Un disparo en la zona craneal que dio lugar al fallecimiento de la persona. Y podemos preguntarnos, ¿esas 2 violencias son lo mismo? ¿Son iguales esas 2 violencias? Está claro que el resultado es el mismo. Pero si queremos conocer las violencias para poder ser eficaces en su prevención, en su atención, en su diagnóstico y en su abordaje global, tenemos que irnos a lo que define la violencia, no al resultado, porque es como en medicina. En medicina, si alguien llega a un paciente con fiebre, malestar general, tos y dolor de cabeza, pueden ser muchas cosas. Pues un catarro, pues una gripe, puede ser un proceso grande, puede ser muchas cosas. El síntoma último no deja de ser un cuadro, pero la esencia de la medicina no está en definir la sintomatología y poner un tratamiento sintomático, sino en irnos a la causa para poder abordar ese origen y así solucionar el problema, no solo reducir los síntomas. Bueno, pues cuando nos vamos a la violencia, tenemos que entender que cualquier violencia, cualquiera, terrorista, yihadista, por narcotráfico, por xenofobia, por cualquier causa, la violencia siempre va a terminar en estas 3 posibilidades. En lo que es una lesión física, lo que es una lesión psicológica o, en los casos más graves, en la muerte. No hay otro destino para la violencia. Solo puede producir eso. Se puede producir de muchas formas, pero el resultado es ese. ¿Dónde está la diferencia entre las violencias? Pues la diferencia está, como en cualquier conducta humana, en el origen de esa conducta, en este caso violenta. ¿Y cuál es el origen? Pues el porqué y el para qué. Es decir, entender cuál es la motivación que lleva a actuar con violencia y cuál es el objetivo que se pretende al actuar con violencia.
Ese por qué y para qué, esa motivación y ese objetivo es el que define la esencia entre las distintas violencias. ¿Por qué un hombre decide maltratar a una mujer? ¿Qué consigue maltratando a una mujer? Y ahí encontramos toda una serie de elementos que definen lo que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Cuando se habla de violencia de género, una terminología que en el 2004, cuando se hizo la ley, se incluyó porque estaba muy de actualidad en aquel momento dentro de los estudios centrados en la situación de las mujeres en nuestra sociedad, se hace referencia a la construcción cultural, ¿no? El de género quiere decir cómo la cultura desarrolla espacios, roles, funciones, tiempos que se consideran que son propios de mujeres y se consideran que son propias de hombres. Y por lo tanto, el género es cómo nos comportamos como hombres y mujeres según se espera de nosotros, atendiendo al contexto social y cultural. Por eso ser hombre o ser mujer en España, que genéticamente es igual a ser hombre o mujer prácticamente en Japón, en Arabia, en Sudáfrica, las diferencias son mínimas a pesar de toda la diferencia fenotípica, pero ser hombre en España no es igual que ser hombre en Irán. Ser hombre en España no es igual que ser hombre en Japón. Ser mujer en España no es igual que ser mujer en Arabia. Ser mujer en España no es igual que ser mujer en Latinoamérica, en algún país. No es igual. Se espera de nosotros algo diferente a lo que cada contexto social entiende que es propio de hombres y mujeres. Y según te ajustes a ese modelo, te van a cuestionar como hombre o te van a reconocer como hombre. Te van a cuestionar como mujer o te van a reconocer como mujer. Por lo tanto, ese contexto social influye para que nos comportamos de alguna manera según se nos espera. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia de género tenemos que diferenciar esos dos componentes. El componente de violencia, que refiere al uso de los instrumentos para conseguir ese objetivo a partir de la motivación que cada agresor considera, y esa construcción de género según la referencia cultural. En el primer componente tenemos que entender que cuando hablamos de violencia no solo hablamos de agresión. Eso es la forma más habitual, la más impactante, la más visible, pero la propia OMS habla de violencia como el uso de la fuerza y el poder. Es decir, una persona que tiene una posición de dominio amenazante, de control sobre una mujer en una relación, no necesita golpear para conseguir el objetivo, porque ya la intimida, ya la amenaza, ya como dicen muchas mujeres. Recuerdo un caso de una niña de unos 8 años que había sufrido violencia junto con su madre y ella explicaba: cuando estoy en casa con mi madre estoy muy feliz, pero cuando entra mi padre en casa es como si entrara una corriente de frío. Entonces la presencia del padre es una corriente de frío, la intimidaba solamente la presencia, no tenía que llegar enfadado, ni tenía que chillar, nada, solo el hecho de la posibilidad de que hubiera algún tipo de conflicto, reacción por parte del padre generaba esa actitud, ese distanciamiento, esa sensación de frialdad, esa posición gélida respecto a lo que era la convivencia. Por lo tanto, entender que en ese objetivo que ahora vamos a ver de la violencia no hace falta golpear, sino que basta con generar ese clima de control, ese clima intimidatorio, esa amenaza que las mujeres perciben y que hacen que actúen y se comporten para evitar que se pueda producir la agresión. Por lo tanto, uso de la fuerza y el poder, no solo la fuerza. Y cuando hablamos de género estamos haciendo referencia, como apuntaba con anterioridad, a esa construcción cultural, por tanto, esa normalidad. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Yo he estudiado medicina, 6 años de medicina. A mí nadie me habló de violencia de género. Yo me preparé para ser médico forense, tuve que hacer unas oposiciones nacionales, estudié 400 y pico temas, ninguno de ellos hablaba de violencia de género. Y empecé a trabajar de médico forense en el año 1988. Y vi gente que sufría violencia, era lo más habitual, gente que acudía, generalmente hombres que se peleaban entre sí, contextos de ocio, deportivos, problemas de vecindad. Bueno, pues veía, pero todos venían muy parecidos, ¿no? Ojalá se cura en la cárcel, me rompí un botón de la camisa, pero yo me quiero el botón, quiero la camisa nueva. Es decir, era una actitud querulante y comprensible a raíz de lo que te comentaba. Las lesiones, la mayoría leves, arañazo, hematoma, contusión, nada. Pero también venían mujeres maltratadas. En el año 88, que no había información, no había asesoramiento, no había concienciación, no había nada. Y acudían porque la violencia era grave. Venían con lesiones muy graves. Pero venían con lesiones muy graves diciendo: mi marido me pega lo normal, pero hoy se agresivo. No cuestionaban la violencia.
cuestionaban la cantidad de violencia que se había utilizado. Eso fue lo que a mí me generó un shock. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo puede haber violencia normal? ¿Pero cómo puede haber violencia normal en una relación definida por el amor? ¿Qué está pasando? Y me puse a investigarlo, y mi primera aproximación fue investigarlo desde un punto de vista científico. Luego se presentó un trabajo en la Real Academia de Medicina y Cirugía, me dieron un premio, en fin, que fue una aproximación exclusivamente científica, como muy técnica, muy fría. Lo que pasa es que me empecé a ver todo lo que había alrededor de esta violencia, de esta normalización de la violencia, de esta justificación, de estas frases que también decían las mujeres: mi marido me pega, pero por lo menos le importo, porque creía que era una forma de que mejorara. Entonces todo eso no tenía sentido en una situación tan terrible como esa violencia, que se veía con la gravedad que demostraban las lesiones. Por lo tanto, al final, esa normalidad, que es la que ampara, la que justifica, la que minimiza, todavía hoy, no pensemos que esto quedó atrás en el tiempo, esto está presente hoy y lo vamos a ver. Pues es lo que al final vemos, que la violencia de género es el uso de la fuerza y el poder para usar determinados o para conseguir determinados objetivos a través de esa aplicación sobre las mujeres, con la complicidad de la normalidad. Por lo tanto, hay una referencia que viene a mantener el orden, ¿no? Porque al final muchas mujeres te decían: a mí mi marido, en alguna conferencia, en alguna reunión, a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y te decían: claro que yo tampoco le da motivo, ¿no? Como si tú tienes que hacer, tu marido no te va a maltratar. Tu marido te maltrata cuando se entiende que tú has hecho algo para que tu marido te maltrate. Por eso todavía se le pregunta a las mujeres qué han hecho para que su marido les pegue. Y esa es un poco la situación que genera esa construcción cultural. Esa construcción cultural androcéntrica, esa construcción cultural que es el machismo en términos coloquiales. Y fijaos que el machismo es cultura, no es conducta. Es conducta, pero el machismo no define la conducta. Una persona machista no es machista porque hace un comentario sexista, porque cuenta un chiste ridiculizando a las mujeres, o porque lleva a cabo una conducta de ese tipo. Eso es el resultado de lo que la normalización de esa construcción entiende que se puede hacer. Por lo tanto, el machismo no es solo cuando un hombre maltrata, es la generación de ese tipo de referencias para que un hombre entienda que cuando tiene un conflicto con la mujer puede utilizar la violencia. Por eso el machismo es cultura, ojo, y la cultura muy importante. La cultura no es la literatura, no es el arte, no es la música, no es la pintura. Esas son expresiones culturales. También podemos hablar de cultura en ese término coloquial, porque es la expresión de esa construcción cultural que es conocimiento. La definición de Max Ridley la explica de manera muy gráfica, ¿no? Es la capacidad de acumular ideas, inventos de generación en generación, de transmitir esos elementos cognitivos de conocimiento que nos ayudan a entender cómo tenemos que ser, hombres y mujeres, con unos roles, con unas funciones, con unos tiempos, unos espacios, y dentro de una forma de organizarnos y relacionarnos socialmente. Es decir, que la cultura es ese conocimiento que permite organizarnos, pero para que lo entendamos y para que veamos que no es una cuestión muy académica que yo quería traer aquí, nos vamos al diccionario. Y el diccionario de la Real Academia Española lo recoge también muy bien en su segunda y tercera acepción. Cultura, conjunto de conocimientos, ¿no? Que es la esencia de lo que define la cultura. La tercera acepción, conjunto de modos de vida, costumbre y conocimiento y grado de desarrollo de expresión que hacemos a través de la literatura, etcétera, etcétera. Pero es el conocimiento que permite que todo eso suceda. Como ese conocimiento es distinto en los distintos contextos sociales, la forma de expresarlo, la forma de vivir la música, la literatura, las costumbres culinarias, la vestimenta, es distinta. Pero todo parte de lo que yo entiendo que es lo que tengo que hacer. Porque eso nos vestimos aquí de una forma y de una forma diferente en cualquier otro estado. Bien, por esa construcción cultural androcéntrica, es decir, definida por lo que los hombres históricamente hemos considerado que era apropiado para toda la sociedad, pero desde nuestra visión, es la que genera una violencia estructural contra las mujeres como parte de esa normalidad para mantener el orden, para corregir aquello que se considera que se ha desviado, que se ha apartado, y por eso se habla de una violencia estructural. Una violencia estructural que corresponde con lo que Johan Galtung, que es un matemático, astrónomo, filósofo noruego, definió al hablar de violencia estructural
como una violencia distinta a la violencia directa, que suele ser la violencia delincuencial habitual, la que entendemos y vemos y recogen las estadísticas y las noticias con mucha frecuencia. Por eso se habla de una violencia visible, porque todo el mundo la percibe, la tiene cerca y sabe que puede ocurrir. Pero luego hay otras dos violencias que he definido como cultural y estructural, que hoy se habla solamente de estructural, que son aquellas violencias que nacen de dentro de la propia norma de la sociedad, no contra las normas de la sociedad. Un robo, un atentado, el narcotráfico, todo eso va contra la convivencia. Pero cuando un hombre corrige a la mujer para que la mujer se ajuste a su modelo, nace de dentro de lo que esa cultura ha entendido que se puede hacer con tal de que la deriva que según se interpreta está adoptando la mujer puede ir a peor. Por lo tanto, son violencias estructurales, nacen de dentro, la mayoría son invisibles. Hoy, después de 20 años de ley integral, después de 20 años de debate político, después de 20 años de la violencia en los medios de comunicación, hoy, después de todo ese tiempo, se denuncia un 20%, 20-25%. El 80% de las mujeres asesinadas nunca ha denunciado antes y han sufrido tanta violencia que terminan siendo asesinadas, porque sigue estando invisibilizada, sigue estando en esa zona oculta, consecuencia de esa estructuralidad de pensar de que se ha hecho algo, de pensar que es normal, de pensar que no es especialmente grave, que me ha pegado pero no me ha hecho sangre. Todo ese tipo de cosas que te dicen las víctimas, pues está presente y por lo tanto se mantiene en esa zona y solo algunos casos se conocen a través de la denuncia o a través de las investigaciones. El objetivo de esta violencia, el por qué un hombre lleva a cabo esta situación, es básicamente el control. El que la mujer esté en los espacios, en los tiempos, haciendo lo que él decide que tiene que hacer la mujer. No es un daño. El daño lo vemos en las noticias, vemos los casos más graves, no se habla de euroviolencia, más que los casos de asesinato, de agresiones graves, pero el objetivo es el control. Y cuando la mujer hace lo que se supone que tiene que hacer, como decía estas mujeres que yo comentaba antes, claro que yo tampoco le da motivo. Y si tú estás controlada y asumes ese control, tu marido no te va a pegar para que haga lo que ella está haciendo. Hay agresión, hay uso del poder para imponerte aquello que tú no quieres hacer. Por lo tanto, es el control. Eso lo hemos visto de manera muy gráfica en la pandemia. La pandemia ha sido una situación que ha revelado de forma muy nítida lo que es la esencia de la violencia de género. Hicimos una investigación en la Universidad de Granada, en el departamento, la dirigí yo, está en internet, se puede ver, y entre otras cosas vimos que durante la pandemia la violencia contra las mujeres aumentó. Si nos fijamos en el segundo trimestre, que fue el trimestre del confinamiento, la violencia, el número de llamadas al 016 al teléfono para recibir información sobre violencia de género aumentaron. Es el número de llamadas más alto de toda la serie histórica. Nunca se ha llamado tanto como en el trimestre del confinamiento. ¿Por qué? Porque los maltratadores, sabiéndose con mayor impunidad, porque resulta más difícil en esas circunstancias que la mujer saliera de la relación de pareja y pusieran una denuncia, por ejemplo, o simplemente rompieran la relación, porque también había dificultad para encontrar otra vivienda, para encontrar un trabajo, para poder subsistir al margen del agresor, pues ellos utilizaron la violencia, pero no necesitaban matar, porque ya tenían el control sobre la mujer, unido el de la violencia a la limitación de la movilidad impuesta por la pandemia. ¿Qué se tradujo en denuncias? Pues en denuncias, aquí aparecen en la segunda columna, fueron más bajas de lo habitual precisamente por esa dificultad para denunciar. En estas circunstancias, la pandemia, el confinamiento empezó un día 13 de marzo, a los 2 días, un sábado, el lunes publiqué yo un artículo de opinión en mi blog y luego un trabajo científico en la revista española de Medicina Legal diciendo cuidado, que entramos en una época en la que el número de mujeres asesinadas va a disminuir, porque va a haber un control potenciado por la violencia que se puede ejercer más la limitación de la movilidad, pero que cuando el agresor perciba que pierde el control, se va a disparar el número de homicidios, porque van a percibir esa pérdida de control después de una época de mucho control. ¿Qué ocurrió? Pues que efectivamente, durante el trimestre de la pandemia asesinaron a 4 mujeres, que es el número más bajo de toda la serie. Nunca han asesinado a menos mujeres en un trimestre. ¿Qué pasó en agosto cuando se recuperó la nueva normalidad? Que se dispararon los homicidios.
porque el agresor estuvo con la percepción de que su mujer era suya, la tenía controlada, y cuando eso desapareció, porque no era un efecto del lazo afectivo, sino un efecto del miedo y de la violencia que estaba utilizando y de las limitaciones sociales para poder desarrollar una vida al margen de la violencia. Cuando eso se rompió y se pudo salir de esa situación, las mujeres empezaron a trabajar, disminuyó el paro femenino de manera significativa, aumentaron los homicidios como consecuencia de este tipo de situaciones. Y otra cosa que nos reveló la pandemia, para ver cómo el objetivo era el control, pero además cómo la violencia de género era distinta a las otras violencias que dicen que son igual que la violencia de género, cuando hablan de violencia doméstica o violencia familiar o intrafamiliar. El comportamiento fue completamente distinto. Durante la pandemia, las denuncias por violencia de género disminuyeron un 8,4%, claramente se ve esa disminución, mientras que la violencia doméstica, las denuncias por violencia doméstica, aumentaron un 8,2%. Se comportaron de manera diferente ante una misma realidad, ante un mismo escenario, porque son distintas violencias, porque la motivación y los objetivos son distintos y unos se vieron afectados de una manera más directa por la pandemia y los otros no. ¿Qué pasó con los homicidios? Pues tenemos una situación parecida. Los homicidios por violencia de género, comparándola no solo respecto al año anterior, que la variabilidad interanual es bastante alta en violencia de género porque es una situación de múltiples factores, pero comparándola con el año anterior y con los 5 años previos, vemos que la violencia de género, los homicidios por violencia de género disminuyeron tanto respecto a los 5 años previos como al año anterior. ¿Qué ocurrió con los homicidios generales? Pues que disminuyeron respecto a 2019, pero aumentaron un poco, un 1,7% respecto a los 5 años anteriores. ¿Y qué ocurrió con los homicidios de mujeres, a nivel de la familia y tal, sino de mujeres, pero sin el contexto de la violencia de género? Mujeres asesinadas, pero no por su pareja o expareja. Pues que aumentaron. Durante la pandemia incluso aumentaron tanto respecto al año anterior como respecto a los 5 años. Porque la motivación de esa conducta violenta es diferente y no se ve afectada del mismo modo por el escenario que creó la situación de pandemia. Por eso, cuando hablamos de violencia de género, tenemos que entender que es una violencia distinta a la violencia doméstica, distinta a la violencia familiar. Y que cuando hablamos de violencia de género, no estamos discriminando ni estamos diciendo que el resto de violencias no existen. En medicina lo tenemos muy claro. En medicina hay campañas específicas contra la hepatitis C, y se van haciendo por ahí, y nadie dice que estamos discriminando a las personas que tienen hepatitis B. Simplemente que hay una serie de medidas que son específicas de la hepatitis C y que tenemos que ponerla en conocimiento de la población para ser eficaces en su abordaje. Porque la forma de ser eficaz ante la hepatitis es abordar cada una de los distintos tipos de hepatitis, sea metabólica, sea tóxica o sea infecciosa por bacterias, sea infecciosa por virus, con su especificidad. Si mezclamos todas las hepatitis, no somos eficaces contra la hepatitis. No lo vamos a hacer. Por lo tanto, hay que tratar con esa especificidad, atendiendo a los elementos identitarios individuales y a los elementos culturales, porque hay siempre un posicionamiento individual dentro de un contexto cultural. Por eso no todos los hombres son maltratadores, no todas las mujeres son maltratadas, porque además de la construcción cultural, tú tienes que posicionarte, tú tienes que decidir hacer eso. No es solamente una imposición, una obligación, algo que no está dentro de tu control. Entonces, esos elementos son los que permiten construir la violencia de una forma, digamos, específica. Por eso cuesta tanto salir de ella, por eso la victimización secundaria, es decir, el atrapar a la mujer en la relación, es una situación que limita mucho las posibilidades de acción. Yo en este gráfico he tratado de representar de una manera así muy directa cómo es el proceso. Aquí hay una línea, la línea inferior, frente a la blanca, que se supone que es una línea donde no hay violencia, una relación donde no hay violencia, ¿no? Que transcurre dentro de distintas discusiones, conflictos, pero sin violencia. ¿Qué es lo que hace el maltratador para llevar a cabo la violencia? Pues los estudios anglosajones americanos hablan de que se produce un aislamiento de las fuentes de apoyo externo. Es decir, el agresor intenta aislar a la mujer de la familia, de las amistades, del trabajo. A lo mejor no le impide que vaya a trabajar, pero sí que tome café con la gente del trabajo, que una vez que termine se venga, que no vaya a la cena de Navidad, que el trabajo sea solamente el lugar donde ella actúa para ganar dinero y rápidamente a casa. Entonces la va aislando. Esa es la inclinación que vamos viendo, que se va produciendo, unas veces se produce muy rápido,
otras veces tarda más en el tiempo, porque la mujer tiene más red social, tiene más apoyo, le cuesta más trabajo aislarla, pero es un proceso paulatino, que está poco a poco cuestionando a su familia, cuestionando a sus amistades, y al final, cuando él percibe que está en esa meseta en la que controla a la mujer, en la que entiende que la mujer va a tener más dificultad para dejarlo o para denunciarlo, es cuando empiezan las agresiones. Ahí ya vemos ataques puntuales de naturaleza física o psicológica, pero vemos los picos que aparecen ahí. Y cuando aparecen estos picos, vemos que hay picos más leves y picos más intensos. Lo que dicen las mujeres: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Hay un pico y dice que esto no es normal. Pero lo otro sí es normal. Pero además de esa graduación que victimiza, que deteriora tanto emocionalmente a las mujeres, hay una cosa muy importante. Nos fijamos al final de la última línea roja, cuando acaba el último pico. Cuando acaba el último pico, ¿ha acabado la violencia? No. La no violencia está abajo. Cuando acaba el último golpe, hay violencia. Hay violencia porque el agresor sigue utilizando la intimidación, la amenaza, el poder, no la fuerza física. Hemos dicho, violencia, uso de la fuerza y del poder. De manera que cuando hay intimidación, amenaza, coacción, el agresor sigue utilizando ese control sin necesidad de golpear. Por lo tanto, hay violencia cuando termina el último golpe, hay violencia entre cada uno de esos episodios de ataques y, por supuesto, hay violencia durante los ataques y las agresiones. Todo se convierte en una situación de violencia. Y eso es lo que deteriora tanto a las mujeres y lo que produce un impacto en su salud, que ahora vamos a ver que es terrible. Por eso, conforme pasa el tiempo, los estudios también dicen que es una violencia cíclica de intensidad creciente y cada vez va apareciendo esos golpes con mayor intensidad. Y la mujer va normalizando esa violencia. Porque cuando una mujer, me decían a mí lo de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Bueno, mi pregunta fue inmediata: señora, ¿qué es lo normal? Y lo normal, se daban cuenta, porque no lo habían parado a pensarlo, que al principio lo normal fue un empujón, después fue un bofetón, después fue un puñetazo, después una patada, y cada vez iba sumando más violencia a lo normal, porque cada vez vas aceptándola y comparas con lo previamente aceptado, no con la intensidad real que produce esa nueva agresión, sino con lo normalizado. Y lo normalizado va siendo un poquito a poco, un poquito a poco. Y esa es la situación que viven las mujeres cuando sufren violencia, con esa doble referencia de lo individual y lo social, lo que afecta al plano más personal y el contexto social que normaliza, que justifica, que minimiza, que incluso culpabiliza a las mujeres. Vamos a ver estos factores de manera rápida para que entendamos el impacto y la consecuencia y la necesidad de abordar esto de manera específica. Factores individuales. Pues la OMS, Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de instituciones que están describiendo la salud, nos dice que a través de todos estos procesos fisiopatológicos que desencadenan lo que es la situación de agresión, la situación de amenaza, la situación de intimidación, todo eso va desarrollando una serie de elementos de carácter fisiopatológico que termina en, le pone disability, que es enfermedad, o allí pone muerte. Pero ojo, pone muerte por 3 causas. Por homicidio, todo el mundo lo entiende. Por suicidio, no todo el mundo lo ve. Porque todo el impacto que produce la violencia en el plano emocional, la sensación de desamparo, baja autoestima, de que no hay salida, todo eso hace que muchas mujeres entiendan que, como la vida no tiene solución, pues para estar sufriendo y maltratándome, me suicido, me quito del medio. Bueno, pues está estudiado que la incidencia del suicidio es más alta en mujeres maltratadas. Tenemos que seguir trabajando en el tema. Estamos ahí ahora haciendo algunos trabajos, pero también se produce esa muerte por suicidio. Pero es que hay otra que dice otras causas. ¿Qué otras causas? Pues hay un trabajo muy reciente de la American Journal of Heart, de American Association of Heart Association, de febrero de 2020, justo antes de la pandemia, que recoge que el riesgo de muerte en mujeres maltratadas, comparadas con las no maltratadas, es un 40% más alto por causas naturales, por enfermedades propiciadas por la violencia, pero que no se identifican como agresión ni como suicidio.
y fundamentalmente se debe a problemas cardiovasculares de naturaleza isquémica y a problemas metabólicos relacionados con la diabetes mellitus tipo 2. Luego también hay una muerte por causas aparentemente naturales propiciadas por todo el estrés crónico que genera la violencia de género cuando se trata de una situación mantenida que de media, en España de media, según los datos de la Fiscalía General del Estado, una mujer antes de salir de la violencia de género, bien por la denuncia o por la separación, tarda 8 años. 8 años sufriendo la violencia, con ese impacto que tiene en la salud a través de todos esos mecanismos fisiopatológicos que ya la OMS puso de manifiesto hace mucho tiempo. Luego, el impacto individual, muy importante. El impacto social, pues vamos a ver algunas de sus características. Dimensión. Pues la dimensión es que aproximadamente, según la OMS, vuelvo a citar datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 30% de las mujeres del planeta sufre o sufrirá en algún momento de su vida violencia por parte de su pareja o expareja. El 30%. En la zona europea, el 23,2%. 23,2% solo en la pareja. Que luego hay otras formas de violencia de género, la violencia sexual, de otro tipo de conducta. Hay un estudio en la Unión Europea que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales, el FRA, que recoge que las mujeres en la Unión Europea, un mundo moderno desarrollado, el 20% de las mujeres sufre violencia física, el 49% sufre violencia psicológica, el 13% violencia sexual, el 7% de esa violencia por parte de tu pareja o expareja y el 6% por un hombre desconocido. Y acoso sexual, el 55%. Y estos son millones de mujeres. Millones de mujeres, no un porcentaje que era ahí muy frío, pero estamos hablando de millones de mujeres que en la Unión Europea, mundo moderno desarrollado, están sufriendo este tipo de violencia cada año. Porque son situaciones que se están abordando, se están corrigiendo, pero todavía no somos lo suficientemente eficaces por todos los factores sociales y culturales que hay alrededor de esta violencia. ¿Y qué ocurre con esta violencia que es cíclica de intensidad creciente? Pues que llega al homicidio, que llega al femicidio. Y cuando comparamos los dos últimos informes que ha hecho Naciones Unidas sobre homicidio global a nivel mundial, resulta que, si comparamos los de 2019 con los de 2013, el número de mujeres asesinadas en el planeta, solo en el contexto de la relación de pareja o familiar, es decir, por tu pareja o expareja o algún hombre de tu familia, ha subido casi un 15%, un 14,9%. Se ha incrementado en estos 6 años. La situación actual es que el 58% de todos los homicidios que sufren las mujeres en cualquier circunstancia son producidos por hombres de la relación de pareja o familia. El lugar de más riesgo para las mujeres en el planeta es el hogar. No es un polígono industrial, no es un callejón oscuro por la noche, no. El hogar. Donde más homicidios sufren. Constatado. Los datos de Naciones Unidas lo recogen de manera clara. Luego, esa es la construcción que lleva a este tipo de situación. El impacto, además de esta consecuencia directa, como estábamos apuntando antes, ¿no? Los niños y niñas que viven en esos hogares. Están viendo esa violencia, están viendo ese aire frío que decía la niña de 8 años cuando se refería a la presencia de su padre. Están respirando ese ambiente gélido que genera el violento con su actitud y con su conducta. Y en España, según los datos de la macroencuesta, la última macroencuesta, pronto tendremos otra, son casi 1.700.000 niños y niñas viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Ese 1.700.000 representa el 20% de la población de menos de 18 años. El 20% de nuestra juventud, adolescencia e infancia está viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Luego, cuando vemos la violencia que se produce entre la gente joven, cuando vemos las violaciones, las agresiones sexuales grupales, ¿no? Cuando vemos todo eso, decimos, uy, el reggaetón, uy, la pornografía, uy, la publicidad, uy, las películas, uy, el TikTok. Sí, todo eso. Y vivir en un hogar donde el padre maltrata a la madre, dando lugar a todas las consecuencias que se han identificado, que hoy se habla de conductas o resultados o consecuencias externalizantes cuando van hacia afuera, es decir, fundamentalmente son alteraciones conductuales de comportamiento, se traducen básicamente en normalizar la violencia,
aceptan la violencia de las chicas porque es lo que han visto en su casa, reproducen la violencia de los chicos porque es lo que han visto en su casa, pero también se manifiestan con más violencia respecto a otros chicos y chicas o a otra gente joven, tienen más implicación en actividades delincuenciales, mayor consumo de sustancias tóxicas. Todo eso viene generado por la violencia vivida en el hogar como algo normal, como algo habitual. Y luego las internalizantes acá adentro, depresión, aislamiento, baja autoestima, porque están destrozados emocionalmente como consecuencia de toda esa violencia. Luego vemos que en ese impacto es un impacto que va más allá de lo que es el golpe que se puede aplicar sobre la mujer cuando sufre la agresión. El significado, muy importante, lo decíamos antes, 1.248 mujeres asesinadas a día de hoy. 1.248 mujeres asesinadas a día de hoy. La media de mujeres asesinadas cada año en España es 60, aproximadamente. Mataron a unos 600.000 al año, 60 mujeres asesinadas, más o menos. ¿Saben cuántos homicidios se cometen en España cada año? Para que veamos si esto es mucho o poco. En España se cometen, es de los países más seguros del planeta. La media de homicidios anuales son 300. Bueno, pues de esos 300 homicidios por toda la causa, sea terrorista, sea narcotráfico, sea robo, sea cualquier causa, 60 son mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y los que matan un año no matan al siguiente. Ninguno. El 20% se ha suicidado, el 75% se ha entregado voluntariamente y el resto lo han detenido. Luego, cada año somos una sociedad capaz de generar 60 asesinos nuevos desde la normalidad, porque no son delincuentes, ni están inmersos en actividades delincuenciales, ni nada por el estilo. Luego, esa es la situación. Entonces, para que veamos la percepción, el CIS pregunta todos los meses, toda la vida, pregunta a la sociedad, a los españoles y a las españolas, le pregunta ¿cuáles son los problemas más graves o los principales problemas que usted considera que existen en España? ¿No? Entonces, le pregunta a la gente de manera espontánea, no le dice, ¿dijo usted esto? No, de manera espontánea, pues la economía, pues el paro, pues ahora el independentismo o la ley de amnistía, cada situación, cada momento van diciendo lo que consideran que es el problema principal entre los muchos problemas que recogen, que son muchos, como se ven aquí en la lista que hace, y luego continúa con otro folio más, ¿no? ¿Ustedes consideran la violencia de género como un problema grave? ¿Sí? Yo, de los más graves, para mí no creo que haya problemas más graves. Bien. ¿Qué porcentaje de población consideran que piensan como ustedes, que esto es un problema grave? Que asesinar a 60 personas, de las 300 que asesinan, y matar a 600.000 y sumarle 55 niños asesinados, que eso es un problema grave. ¿Qué porcentaje de población puede pensar que esto es grave? El 3%. El 3%. 3%. Pues... No, pero está bien, lo ha apuntado, porque esto es un mes puntual. La media del año pasado, fue el 2,3%. De todos los meses del año pasado, la media el 2,3%. Ojo, y hemos subido, porque en 2022 fue el 0,8%. Entonces, ahí está la construcción de género. Si tú tienes una sociedad que minimiza, que justifica, que contextualiza, que no dice que estén bien matadas las mujeres ni bien matadas, dice, ya no me da una mujer, bueno, pues estaría borracho, estaría bajo la droga o se le habrá ido la cabeza. Ya lo integran de esa forma. Pero esa manera de responder ante la violencia, cuando hay un atentado terrorista y ponen un coche bomba, nadie dice, pues se le habrá ido la cabeza al terrorista. Nadie piensa que esté loco, ni que esté borracho, ni que esté bajo el efecto de la droga, sino que piensa que es un tío muy malo, con mucha maldad, con mucha crueldad. Pero se piensa de otra forma cuando estamos hablando de violencia de género con estas características, ¿no? Entonces, demuestra que estamos en esa situación social cuando la propia sociedad, que sufre el impacto terrible de esos asesinatos, hablando solo de lo más grave, no responde de manera proporcional ante esa realidad. Por lo tanto, ahí hay una situación. Y luego eso facilita el que se vaya imitando, se vaya reproduciendo. Ya hay un informe de Naciones Unidas de mujeres y de UNICEF donde habla de los problemas graves relacionados con la violencia basados en la banalización y el efecto imitación. Tenemos casos como cuando hubo la agresión de la manada de los Sanfermines en 2016, pues hubo un grupo en 2018
en Las Palmas, también de 5 hombres que violaron, violaciones grupales, y se denominaban la nueva manada. ¿Y la marroquí que viola? Sí, como los españoles. Es decir, sí, sí. Hay muchas más manadas de marroquí. No, eso Ahí tiene los datos que los manejo a diario. Los manejo a diario. Y lo que hay es mucha... No, pero ahora vamos a tener un momento para plantearlo. Pero en cualquier caso, sean españoles o sean extranjeros, todos son machistas y todos actúan contra las mujeres. Entonces, creer que esto es un problema de gente del extranjero es un error, porque además los datos indican que las violaciones y las agresiones sexuales y los homicidios son cometidos fundamentalmente por los españoles. El 70%. Bueno, pues cuando quieras te invito a la facultad o me cuentas cuáles son tus fuentes y cuáles son tus estudios para poder contrastarlos, porque por opiniones y por noticias de la prensa yo veo todos los días argumentos de ese tipo diciendo que esto es un problema de los extranjeros. Bueno, vamos a dejar que termine el ponente y después pasamos al diálogo. Vale, pues eso. Con independencia que no hemos hecho referencia todavía a nada de los extranjeros, hay un grupo de españoles, 5 españoles, uno de ellos guardia civil, otro militar, que violó a una mujer en Pamplona, y luego 2 años después otro grupo de españoles violaron a una mujer en quitar la noticia. Yo me limito a la noticia, que luego hay otros casos, ahora lo vemos. Otra situación, hablamos de cómo se utiliza una referencia previa para utilizar una agresión injustificada, una agresión. Un entrenador de fútbol de Rayo Vallecano femenino, fue muy conocido a partir de la prensa tal, cuando le dijo a su equipo, a su staff, que tenemos que hacer lo de la Arandina, que fueron 3 jugadores que llevaban a cabo una agresión sexual sobre una chica. Bueno, pues él le estaba diciendo a los suyos que hicieran lo mismo con una jugadora de su equipo de fútbol. Y otro caso muy gráfico, terrible, porque fue un español que asesinó en febrero de 2017 a sus 2 hijos en Alemania, y le dijo a la mujer, a la familia, lo amenazó con que iba a hacer lo mismo que había hecho José Bretón. Luego, al final, es parte de la manera de comportarnos las personas en general, no solo las violentas, que hay una reproducción de las conductas que refuerzan la decisión que tú quieres llevar a cabo. No es que surja la violencia de ver que otro ha sido violento, sino que surge la violencia de reforzar tu decisión y tu determinación. Y termino con la referencia a una situación cultural, social, como es la que estamos comentando, y esa reproducción de los modelos y de las referencias existentes en la gente más joven, que debe de preocuparnos mucho por el tema de la necesaria prevención. Fijaos que en los datos del Centro Reina Sofía, que se llevan a cabo sobre población de entre 15 y 24 años, hay aproximadamente un 55% de chavales que consideran que la violencia de género es un problema grave. Si lo comparamos con las chicas, vemos ese distinto posicionamiento, cómo las chicas, las mujeres, tienen una visión más crítica de toda esta realidad, cómo las chicas respecto al año anterior, a 2019, han aumentado en su visión crítica respecto a lo que es la violencia de género, mientras que los chicos, los chavales, ante la misma realidad social, han disminuido el porcentaje de los que consideran que estamos ante un problema grave. También ha aumentado de manera significativa, ha pasado del 11 al 20%, un 40%, el número de chavales que dicen que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, y casi lo más preocupante, hemos visto cómo el porcentaje de chicos que considera que la violencia de género o la violencia en la pareja, si no es lo suficientemente intensa, no es un problema para la relación de pareja, es decir, están normalizando y justificando de nuevo la violencia por la cantidad de violencia, pues vemos que sigue siendo un porcentaje significativo, ha aumentado 3,5 puntos en los chicos y ha aumentado, aunque el porcentaje es mucho menor en las chicas porque tiene una visión más crítica respecto a estos elementos, pues ha aumentado también un 2,5 puntos. Entonces estamos viendo cómo el peso de esa construcción cultural sigue estando presente para justificar ese tipo de conducta. Y lo vimos además de una manera muy gráfica y muy impactante, muy terrible. No sé si lo vieron en el caso de Simona, una youtuber que estaba en directo hablando con sus compañeros y sufrió una agresión, ¿no? Entonces ella está hablando con los compañeros, no sé si se ve la situación, pero se ve, va viendo por aquí, vamos a ver, bueno, se ve cómo sufre un golpe, un bofetón por parte de su pareja en directo, un bofetón, y cuando ella
le preguntan después qué tal y cual, dice, no, mi pareja no es violenta, mi pareja no es violenta, y dice, solo me ha pegado 2 palizas. Es decir, que incluso diciendo que son cosas de cual, pero además es que ni siquiera las 2 palizas que reconoce que me ha pegado forman parte de una situación crítica respecto a su comportamiento y a su conducta con relación a esa referencia cultural. Por eso creo que es muy importante que entendamos que no hay neutralidad, que cuando hablamos de violencia de género, de esta violencia contra las mujeres, que también impacta de manera directa en niños y niñas, como hemos visto, estamos hablando de esa construcción cultural de la normalidad, como decíamos, y que por lo tanto, si no hacemos nada por cambiar esta realidad, desde nuestra pasividad estamos haciendo porque continúe. Porque al final se está produciendo. En España, lo decíamos antes, no es solo el número de mujeres asesinadas, es el número de mujeres maltratadas. No es solo el número de niños asesinados, sino es el número de niños y niñas que están en ese contexto violento. 1.700.000. Entonces, todo eso está sucediendo. Y los próximos casos pues van a ocurrir de toda esa situación que ahora mismo está pasando. Nos puede parecer una barbaridad, pero ahora mismo en España hay alrededor de 15 o 20 hombres pensando en asesinar a sus mujeres o en parejas. Unos tirarán para adelante, otros no. Dependiendo de cuáles son las circunstancias, de los elementos de control, de los elementos de inhibición que vayan viendo, que vayan observando. Pero, por desgracia, no van a ser las 9 mujeres asesinadas las únicas que van a asesinar este año. Y creo que tampoco van a ser los únicos 7 niños los únicos que van a ser asesinados. Luego, todo eso está sucediendo ahora mismo. Y por eso es muy importante que desde las instituciones, desde la medicina, desde las distintas profesiones, trabajemos para detectar la violencia, no esperar a que sea denunciada, porque esa espera se hace eterna y no sucede por ese componente de normalidad, de justificación, de minimización que existe alrededor de la violencia. Pero si desarrollamos estrategias en medicina, sobre todo, que es donde acuden las mujeres un 20% más que las mujeres no maltratadas porque sufren consecuencias sobre su salud, tenemos que detectar, diagnosticar esa situación antes de que evolucione ante una situación grave. Y a partir de ahí, yo creo que sí podemos desarrollar esas pautas, no solo políticas y sociales e institucionales, sino también de convivencia, para que no dejemos espacio a la situación de violencia. Porque los entornos son fundamentales, ¿no? Yo soy padre de 2 hijos, varones, todos. Y por ejemplo, durante más de 30 años que llevo trabajando en este tema, se me ha acercado mucha gente que me ha dicho, hombre, Miguel, me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, yo te lo reconozco, te lo agradezco incluso, porque yo soy padre de 2 hijas, o yo soy madre de 2 hijas, y no quiero que mis hijas sean maltratadas o violadas. ¿No? Yo, muchas gracias, tal cual. Bueno, pues en estos 30 años, o más, que llevo trabajando en esto, no se me ha acercado nunca, nadie, nunca, un padre o una madre que me haya dicho, mira, yo soy padre de 2 hijos, yo soy madre de 2 hijos, y no quiero que mis hijos maltraten o mis hijos puedan violar. Y os aseguro que los que maltratan y violan son hijos que en su momento nunca pensaron que lo iban a hacer, pero que las circunstancias han ido justificando, han ido minimizando, han ido interpretando conductas para responder de esa manera. Porque no forma parte de la cuestión individual, forma parte de la cuestión social y cultural que entiende que son conductas que ante determinadas situaciones se justifican por las razones que ellos consideran. Por lo tanto, ese papel personal, ciudadano, también es esencial, porque es la forma de acabar con esa desigualdad, acabar con esa construcción androcéntrica que termina en la violencia de género. Muchas gracias.